Bueno, ¿alguna duda antes de que empecemos la clase? ¿O está todo bien? ¿Se lee? Un poquito agrandando las letritas. Creo que se lee todo bien. Bueno, entonces, la anterior clase habíamos visto lo que son los cuantiles, ¿no? Y el cuantil más importante, o los más importantes, que son los cuartiles, que divide nuestra distribución normal de una variable en 4 partes iguales. Los deciles dividen en 10 partes iguales y los percentiles en 100. Entonces, habíamos comenzado con los cuartiles, viendo que para los datos no agrupados tenemos 3 variables que podemos encontrar, ¿no? Que son 3 puntos, que son los que parten en 4 partes iguales a nuestra distribución. Q1, Q2 y Q3. En datos no agrupados es sencillo, ¿no? Es aplicar esta formulita y ya. En datos agrupados, o sea, los que tienen intervalo, hemos visto que tiene una fórmula un poquito más larga. Y que, bueno, podemos seguir el algoritmo para no perdernos, como ubicar, ¿no es cierto? Y habíamos quedado ahí. Entonces, bueno. Sí, primero, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, bueno, hicimos primero con los datos no agrupados, un ejemplo, y posteriormente hicimos un ejemplo con los datos agrupados, ¿no? Donde hemos encontrado el Q1, Q2, Q3 y todos los Qs que necesitábamos para el inciso A. Una preguntita, ¿me están recibiendo bien los que están de manera virtual? ¿Alguien, por favor, que me confirme? Sí, Lisa, se quedó bien. Ya. Ok, entonces, habíamos realizado el inciso A porque prácticamente nos pedían cuál es el salario inferior y superior de cada cuartil, dividiendo en 4 proporciones iguales. ¿No? Entonces, bueno, hemos visto, si teníamos nuestra línea, lo dividíamos en 4 y lo que necesitábamos era el límite inferior y el límite superior de cada cuartil. Y eso nos iba a dar encontrando los Qs. Entonces hemos hecho, ¿no? Hemos encontrado el Q1, hemos encontrado el Q2 y el Q3. Con eso hemos podido encontrar el límite inferior del primer cuartil, del segundo cuartil, del tercer cuartil y del cuarto cuartil. A ver, entonces acabemos este ejercicio. Dice, ¿cuánto es el salario superior de los 2 grupos del medio? Ya, eso está fácil. Bueno, si queremos podemos ayudarnos con nuestra división, ¿no? En este caso, cuando hablamos de cuartil, lo que hace el cuartil es dividir a una gráfica que les había mostrado que se utiliza en estadística, ¿no? Que es la función de la distribución normal, que generalmente es así, como una campana. Bueno, no interesa tanto eso ahorita, ¿no? Lo que interesa es que, bueno, tiene un comienzo y un final, ¿no? Es un segmento. Entonces, nosotros aquí hemos encontrado los 3 puntos con los que dividimos. A ver, ya lo tengo aquí abajo. Está. Bueno, el valor más bajo sería 2213, ¿no? Y el punto del del Q1 sería 2687. O sea, por aquí tengo 2213. Y el Q1, 2687.
estar el Q1, Q2, Q3 y 4. Q1, 2687. 7.5. Bueno, el cuartil 2 tiene límites abajo 2687 y arriba 3465.52. Ya. El tercer cuartil tiene como límite inferior esto mismo, como límite superior el 4420. Ay, perdón, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo dividí en 5. Está mal, ¿no? Lo voy a echar un poquito más aquí. En 4 nomás tenía que dividir. Esto lo voy a usar. Este me lo voy a jalar más aquí. Ya, esos digamos son. Ya, entonces mi último límite es el superior de 9.948, que es el último valor que puede tomar nuestra variable. 9.948. Listo. Bueno, en el inciso B, ¿qué nos dicen? Nos dicen, ¿cuánto es el salario superior de los dos grupos del medio? Eso, bueno, en nuestra cabeza ya podemos pensar cuál es el grupo del medio, ¿no? Pero si hacemos aquí en la gráfica, en el medio hay dos grupos, que van a ser este y este, ¿no? Entonces, estos dos grupos serían los dos grupos del medio, ¿no? Dos grupos del medio. ¿No? Porque el otro grupo está ahí al extremo superior y el primer grupo está al extremo inferior. Entonces, esos no están en el medio. Bueno, lo único que nos pide es decir cuánto es el salario superior de los dos grupos del medio. Entonces, entre estos dos grupos, ¿cuál es el máximo que se puede tener de salario para ese conjunto de personas? Va a ser el límite, ¿no? El límite es 4.420. Como ya teníamos todo calculado, entonces el inciso B simplemente responde eso, ¿no? Inciso B, el salario máximo dentro de dos grupos del medio es de 20,45. No puse los decimales, pero no importa. Ya, y ahora a ver qué nos dice el inciso C. ¿Cuál es el salario que se encuentra al medio de la distribución de los datos? Ya. Bueno, igual en nuestra mente ya podemos imaginar que es el Q2, ¿no? Pero si nos vamos y referimos a la gráfica, este es el que va a estar al medio siempre, ¿no? Porque hemos dicho que, bueno, cada puntito divide en partes iguales a todo. Entonces, el Q2 siempre va a estar al medio. Y además, hemos dicho que otras características que el Q2 es igual a la mediana, ¿no? Entonces, el Q2 o el punto denominado dentro de los cuartiles Q2 es igual a la mediana. Siempre. Siempre ocurre eso. Bueno, entonces mi inciso C es simplemente decir el punto medio es, o el salario medio, salario, cuando estamos hablando de salarios,
toda la distribución es de 3.405.52. ¿No? Ya. Bueno, eso nada más nos faltaba el día de ayer. Porque bueno, el resto ha sido donde hemos encontrado realmente los puntos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Se ve el gráfico? Bien. Ya. Entonces veamos qué ocurre con los deciles y los percentiles. Bueno, la idea con los deciles es que divide nuestro cuadrito de distribución en 10 partes iguales. Entonces voy a tener lo mismo, solo que dividido en 10 partes. Por lo tanto, voy a necesitar encontrar 9 puntos. Y para los deciles, cada uno de esos puntos se denomina con la letra D. D mayúscula, D1, D2, D3, así hasta llegar hasta el D9, ¿no? Y la forma de cálculo para datos no agrupados es igual que la fórmula de cálculo en el caso de los cuartiles. Solo que en vez de dividido entre 4, aquí se divide entre 10. ¿Ya? Lo mismo, digamos, si quiero encontrar el decil 9, entonces aquí sería D9 igual a 9 por el tamaño de mi muestra más 1 dividido entre 10. ¿No? Entonces, la misma fórmula. Y en el caso de los datos agrupados, es igual. Es la misma fórmula. Solo que, bueno, cambia la representación del valor que quiero encontrar. En este caso lo denomino D. Sub K es el decil que quiero encontrar. O sea, puede tomar desde 1 hasta 9. ¿No? Aquí tomaba solo desde 1 hasta 3. Entonces aquí ya puede tomar desde 1 hasta 9. Y el cálculo, aquí está mal esto. Esto tiene que ser dividido entre 10. Está mal esto. La posición tenemos que hacer entre 10. Aquí voy a corregir esto. Para encontrar la posición tengo que dividir entre 10. Esa es la fórmula correcta para el decil. Bueno, entonces se divide entre 10 y el resto es lo mismo. Límite inferior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia del intervalo actual y la amplitud, que es el límite superior menos el límite inferior del intervalo. ¿Ya? Entonces, bueno, y aplicamos para encontrar los deciles, igual el algoritmo también, ¿no? Hay que ordenar de mayor a menor, hay que tener la distribución absoluta y de absolutas acumuladas. Hay que encontrar la posición del cuartil, que bueno, en ese caso para el decil va a ser K por N sobre 10. Cambia, ¿no? Esto es para el cuartil. Para el decil, entonces va a ser K por N sobre 10. Decil. Listo, luego ubicar dicha posición en la distribución de frecuencias acumuladas, encontrar los valores para las variables y aplicar la fórmula, ya sea para el cuartil, decil o percentil. Ya, entonces, ¿qué ocurre con los percentiles? Es lo mismo. Es la misma idea, solo que los percentiles dividen a nuestro gráfico en 100 partes iguales. Y tiene cierta equivalencia con el porcentaje, porque un porcentaje igual va desde 0 hasta 100, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se llaman percentiles. Y entonces, cuando, por ejemplo, vayamos a ver ejercicio, seguramente va a decir, encontrar el 76%.
Es lo mismo que decir encontrar el percentil 76. ¿Ya? Entonces los percentiles los representamos con la letra P mayúscula. Y bueno, para no agrupados tenemos la división, ¿no? Igual, similar a las anteriores. P sub 1 es igual a n más 1 sobre 100, así. P sub 50, digamos, va a ser igual a 50 por n más 1 sobre 100. N es el tamaño de la muestra, ¿no? Y esta fórmula igual está mal. No es sobre 4, no es sobre 100. Esa es la posición. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde las demás variables tienen el mismo significado que para los otros casos? Y en el algoritmo, igual, donde dice encontrar la posición, la posición del percentil vamos a encontrar multiplicando K por N dividido entre 100. Percentil, ¿no? Que es lo mismo que está en esta partecita de la fórmula. Ya. Entonces no tiene ninguna variación entre si quiero encontrar cuartil, decirlo percentil, solo varía eso, ¿no? Como el 1 divide 4, entonces se divide entre 4. Como el otro divide en 10 partes iguales, se divide entre 10 sus formas. Y como el otro divide en 100 partes iguales, se divide entre 100. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver un ejercicio. ¿Dónde estás? Aquí. Ya, a ver, ¿cuál voy a resolver? Este. El primero voy a resolver. Ya, ¿qué me dice el primero? A ver. Se tienen los salarios semanales de 65 empleados de una empresa X. Hallar agrupándolos en una tabla de distribución de frecuencias. Ya, entonces tengo una variable continua, supuestamente. Los voy a agrupar en intervalos, ¿no es cierto? Entonces tengo 5 preguntas. Uno me dice, ¿cuánto gana el segundo cuartil? Entonces, para el inciso A voy a necesitar aplicar la fórmula del cuartil, ¿no? Inciso B, ¿cuál es el salario mínimo de los 3 deciles superiores? Ya, entonces ahí voy a tener que aplicar la fórmula para encontrar el decil. Y bueno, con una línea nos vamos a ubicar cuáles son los 3 deciles superiores. ¿Cuál es el salario mínimo de los 6 deciles menores? ¿Cuál es el máximo salario del 45% de los empleados que menos ganan? Ya, entonces, les he dicho, ¿no es cierto? El percentil es lo mismo que el porcentaje, porque como divide en 100, y el porcentaje igual va generalmente de 0 a 100, entonces va a ser lo mismo. Como si aquí me estuvieran diciendo, ¿cuál es el percentil? 45, nada más. O cuál es el máximo salario dentro de, hasta el percentil 45, ¿no? ¿Cuál es el mínimo salario del 35% de los empleados que más ganan? Igual, aquí vamos a tener que hacer una conversión. En una línea nos vamos a ubicar mejor, ¿no? Siempre es bueno, digamos, ponerse una línea y ubicar un poco los datos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar, ¿no? Nuestros datos. Tengo 65 datos. En el Excel ya sabemos que se hace rápido. Si lo hacemos manual, bueno, vamos a perder un tiempito. Ya está. Ahora, entonces tengo datos desde 520, que es mi valor mínimo. Hasta 1911, ese es mi valor máximo. Máximo. Entonces, bueno, ¿de cuánto podría ser mis intervalos? 520 hasta 1911. Lo más manejable sería un número menos de 520, 500, ¿no? 500. Y de 911, 2000.
¿no? O sea, entre 500 y 2000 sería lo más manejable. Entonces, la diferencia, ¿cuánto sería? Bueno, en el ejercicio no me dicen cuántos intervalos, ¿no? Dividir, podría haberme dicho, digamos, dividir en 5 intervalos o dividir de 50 en 50 los intervalos. Así. Entonces yo me tomo las atribuciones de más o menos ver qué me conviene para mí, para realizar mi ejercicio. A ver, entonces tenía 500, ¿no? 500 menos 2000. Tengo una diferencia de 1500. Podría manejar, digamos, en 5 intervalos. Dividido entre 5, de 300 en 300 cada intervalo. Está bien, digamos. Es razonable. Ya, entonces mi valor más bajo es 500 hasta 530. De 30 en 30, ¿eh? 5. Ah, de 300. 500 hasta 800. Primer intervalo. Siguiente, 800 hasta 1100. Siguiente, 1100 hasta 1400. Siguiente, 800 a 1700. 1700 a 2000. Bien. Entonces encuentro mis frecuencias absolutas. Bueno, entre 500 y 800. Empiezo a contar, ¿no? Entre 500 y 800. Hasta ahí sería. 17. Entre 800 y 1100. 800 y 1100. Hasta ahí sería. 24. De 1100 y 1400. Hasta ahí. Hay 19. 19. Después de 1400 a 1700 hay 3. Y después hay 2. ¿No? 19, 3 y 2. 19, 3 y 2. Listo. Bueno, entonces sumo para ver que, para comprobar que sea igual a mi tamaño de muestra, que mi tamaño de muestra es 65, ¿no? La cantidad de que puede obtener. Igual a 17, ¿no? 65, ¿no? Entonces está bien. Está bien. Más necesito las frecuencias absolutas acumuladas. Ya, esto es fácil igual. Solo 17. Aquí va a ser la suma de la frecuencia actual más el acumulado anterior. Suma de la frecuencia actual más el acumulado anterior. Igual. 65, 65. Ya está. Bueno, el siguiente paso de mi algoritmo que me decía. Ya tengo los datos, ya tengo los cuadros. Encontrar la posición para el cuartil K por N sobre 4, ¿no? Bueno, ¿cuánto gana el segundo cuartil? Nos dice.
Aquí directo nos vamos a ir a calcular el segundo cuartil, ¿no? No necesito calcular los otros, al menos para el inciso A. Solo me dice cuánto gana el segundo cuartil. Ah, bueno, pero nos dice entre qué límites sería, ¿ya? El segundo cuartil, ¿qué límites tiene? En otras palabras. Entonces tengo que encontrar el límite inferior y el límite superior. A ver, entonces si hago una línea, por ejemplo, para ubicarme, por si acaso. Aquí, bla, bla, bla. Tengo mi famoso segmento. Y tengo mi... Tengo el Q1. Por aquí está el Q2. Por aquí está el Q3. Ya, el segundo cuartil sería este, ¿no? Este es el segundo cuartil. Bueno, entonces, como me pide cuánto gana el segundo cuartil, tiene que ser entre qué límites están, ¿ya? Entonces, el segundo cuartil está entre los límites Q1 y Q2. Q1 y Q2. Entonces, necesito encontrar esos dos puntos. El Q1 y el Q2. Entonces, digamos, para mi inciso A, para encontrar el Q1, voy a empezar. Voy a empezar encontrando la posición. K por N dividido entre 4, ¿no? Entonces voy a encontrar primero la posición 1. Por lo tanto, mi K es 1, ¿no? Y aplico la fórmula 1 por N, tamaño de mi muestra. Dividido entre 4. ¿Eso a cuánto me da? 5 dividido entre 4 es 25. Ya. Ahora, lo que tengo que hacer es ubicar esto en la tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Absolutas acumuladas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se ubica? El primero, ¿no? Porque después, bueno, después está 41. Es menor a 17, entonces está ahí, en ese intervalo. Entonces, digamos que mi P1 es 16.5 en ese intervalo. Ya, una vez ubicado el intervalo, ¿qué me dice? Ubicar, dice ya, encontrar los valores para las variables tantos. Entonces vamos a encontrar los valores. Variables. Bueno, ¿qué variables tenemos? L sub I. L sub I es el límite inferior del intervalo en el que estoy actualmente. Es este. Entonces es 500. 500. La siguiente variable, la frecuencia absoluta sub I menos 1. En realidad no divide al F, ¿no? Esto es sub. Esto está debajo del F. Subíndice. Así, de esa forma. ¿Qué significa? Es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada se representa con la F mayúscula, ¿no? Y la frecuencia absoluta normal, la no acumulada, se representa con la F minúscula.
Ya, entonces el f sub i menos 1 es el intervalo anterior del intervalo en el que estoy actualmente. Si aquí habría algún valor, tendría ese valor, ¿no? Pero como no hay nada antes de este intervalo, entonces esta variable es 0. 0. Listo, entonces el f minúscula sub i es la frecuencia actual del intervalo en el que estoy, es 17. 17, ¿no? Eso saco de la columna de frecuencia absoluta. Y por último es la amplitud, ¿no? La amplitud que no es nada más que el límite superior menos el límite inferior. Y eso es igual al límite superior es 800 menos 500, lo cual me da 300. Listo, yo tengo mis variables, entonces puedo armar mi fórmula. Bueno, entonces la fórmula para encontrar ese Q1 es igual a límite inferior 500 más la posición, que es K por N sobre 4, ¿no? Pero como eso ya he encontrado aquí arriba, entonces directo el valor, 16.25, menos la frecuencia acumulada anterior. En este caso es 0. Todo eso dividido entre la frecuencia del intervalo actual, 17, y todo eso multiplicado por la amplitud, 300. Ver cuánto me da. En la calculadora primero hay que resolver lo que está entre paréntesis. 0, 17, 786.76. ¿Sí? ¿Alguien confirma? ¿O es otro valor? A ver en el Excel. Está bien el valor. Entonces vuelvo a mi grafiquito y encuentro el Q1. 786, 764. Bueno, ahora voy a encontrar el Q2. El mismo procedimiento, ¿no? Entonces, encontrar la posición para Q2. Entonces, por lo tanto, el K es igual a 2. Entonces, el cálculo es 2 por N dividido entre 4. ¿Cuál me da? 2 por 4. 32.5. 32.5. Acá otra vez cae continuo. Quería que caiga en otro intervalo, pero igual no importa. 32.5. Entonces cae en esto, ¿no? 32.5. Entonces ahora estamos trabajando en este intervalo. Ya. 0.5.
Entonces, el límite inferior de ese intervalo es 800. La frecuencia acumulada anterior es 17. La anterior es 17. La frecuencia absoluta actual es 24. Y mi amplitud, el límite superior, 1100 menos 800. Bueno, entonces faltaba nuestra fórmula nada más, ¿no? Q2 es igual a el límite inferior más la posición, y ya lo tenemos aquí arriba encontrada, 32.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es F sub I menos 1, 17. Todo eso dividido entre la frecuencia del intervalo, 24, por la amplitud. Eso es igual a hay que resolver lo que está en paréntesis, menos 17. 993,75. Listo, entonces ya tengo los dos límites para el cuartil 2. Es 93.75. ¿Ya? Entonces el inciso A sería ¿cuánto gana el segundo cuartil? Entonces respuesta en el segundo cuartil se gana 786, 76 y 993, 75. ¿No? Otra forma de responder sería el segundo grupo de 25% de personas gana entre 786,76, 993,75. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál es el salario mínimo de los 3 deciles superiores? Ah, ya, deciles ahora, ¿no? A ver, nos vamos a ubicar eso primero. Bueno, si tengo nuevamente nuestro famoso segmento, y ahora como estoy hablando de deciles, significa que voy a dividir en 10. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 10 deciles, un poco chueco, un poco no tan simétrico, pero ahí.
Entonces me dice, ¿cuál es el salario mínimo de los 3 deciles superiores? Entonces, los 3 deciles superiores son los últimos 3, ¿no? Sería el decil 10, el decil 9 y el decil 8. Entonces, necesito este límite, el D7. Necesito el punto denominado D7, porque ese es el que divide ya a los últimos 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces necesito encontrar el D7. Solo eso. No me está pidiendo ningún otro en ese inciso, entonces vamos a buscar. Bueno, hemos dicho es lo mismo, ¿no? Que el algoritmo que hemos aplicado para los cuartiles. Ordenar los datos de menor a mayor, ya tenemos. Realizar el cuadro de distribución de frecuencias absolutas y frecuencia acumulada, ya tenemos. Encontrar la posición para el cuartil, bueno, en este caso es ahora para el decil. Decil K por N sobre 10. Entonces, voy a encontrar eso. Encontrar la posición para D7, hemos dicho, ¿no? Entonces, como es D7, mi K es igual a 7. Por lo tanto, la posición esa, posición 7, si queremos, va a ser igual a K, 7 por tamaño de mi muestra, 65. Todo eso dividido entre 10. Todo esto dividido entre 10. ¿Cuánto me da eso? ¿En 5.5? Ya, muy bien. Bueno, entonces el siguiente paso es ir a buscar en mi tabla de frecuencias acumuladas dónde está ese 45.5. 45.5. Está entre 41 y 60, ¿no? Entonces significa que está aquí, en este intervalo. ¿Ya? Porque es menor a 60, ¿no? Y es mayor a 41. Entonces aquí mi decil 7, 45.5. Entonces voy a utilizar ahora estos valores para encontrar las variables. Entonces encuentro mis variables. El límite inferior para ese intervalo es 1100. 100. La frecuencia acumulada anterior es 41. La frecuencia actual, ¿cuánto? No, 19. Amplitud, que es la esta del límite superior, es 1400 menos límite inferior 1100, 300, ¿no? Listo, entonces con eso ya puedo igual aplicar mi fórmula. La fórmula. Entonces, mi decil 7 es igual a mi límite inferior más la posición, que hemos encontrado aquí arriba, 45.5, menos la frecuencia acumulada anterior, 41, eso dividido entre la frecuencia actual, 19, por amplitud, 300. ¿Cuánto me dará eso? $171.05, ¿no? Está bien. ¿Ah? 526. Ah, claro, los redondeamos. Bueno,
Entonces, este es mi decil 7. Mi decil 7. Aquí, ¿no? 1171.05. Bueno, ¿qué me pedía en el inciso B? Me decía, ¿cuál es el salario mínimo de los 3 deciles superiores? Bueno, de estos últimos 3 deciles, el mínimo va a ser este, ¿no? 1171. A partir de aquí ya el resto tiene salario mayor. O al revés, ese es el salario máximo de los 7 grupos anteriores, ¿no? Como está dividido en 10, igual podemos hablar en porcentajes. O sea, el 70% tiene menos de ese salario, tiene menos o igual a ese salario. Y el 30% restante superior tiene más o igual a ese salario, ¿no? Ya. Entonces, a ver, por aquí anotaremos la respuesta. Bueno, y como les digo, se pueden hacer varias interpretaciones, ¿no? Con porcentajes, o inclusive ya calculando la cantidad de personas. Por ejemplo, si digo, tenía 65 de muestras, ¿no? 65 por el 30%, son 19, casi 20 personas. Es prácticamente 20 o 19 personas ganan un salario mayor a este valor, ¿no? Al que hemos encontrado aquí, a 1171. O al revés, 45 personas ganan menos de ese salario semanalmente. Bueno, así, varias interpretaciones. A ver, luego, ¿cuál es el salario mínimo de los 6 deciles menores? Salario mínimo también. Esto debería ser el máximo. No tiene mucho sentido encontrar el mínimo. El mínimo es este valor mínimo nomás. ¿Cuál es el salario máximo de los 6 deciles menores? Ya, entonces la misma idea. Solo que ahora nos dice de los 6 deciles inferiores, ¿no? Menores. Entonces aquí tenemos el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6. Entonces lo que necesito es el D6, porque necesito el salario máximo de ese grupo de 6. El D6 necesito. Y es la misma historia, ¿no? Solo que con otros datos. Entonces, en el inciso C, lo que necesito encontrar es la posición para el 6. Significa que el K es igual a 6. Entonces, ese punto va a ser igual a 6 por 65 dividido entre 10. Me da 39. 39. Entonces, ubico eso en mis frecuencias absolutas acumuladas. Lo tengo aquí, ¿no? Como es menor a 41, mayor a 71. Entonces está en este intervalo. Entonces mi decil 6 está por aquí también. 31, ¿no? No, 39. 39, ya está. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus datos? Límite inferior. Límite inferior es 800. Límite inferior 800. La frecuencia anterior 17. La frecuencia actual 24. 817, 24. Límite inferior. 800. Mi frecuencia acumulada anterior 7. Para 24. ¿Seguro? No, 17. Esta es la frecuencia. Aquí estamos, ¿no es cierto?
No, claro, es la frecuencia actual, 24. La frecuencia acumulada anterior es 17. Entonces, frecuencia acumulada anterior, 17. Frecuencia absoluta actual, 24. Límites o amplitud, 1100 menos 800. ¿Cuál me va a dar igual? 300. Entonces, todo eso lo llevo a mi fórmula. 800 más la posición, 39, que ya la encontré antes, ¿no? Menos mi frecuencia acumulada anterior, 17, dividido entre la frecuencia actual, 24 por 300. ¿Sí? Bueno, entonces nuevamente ya tengo mi de 6. Es 1075. 1075. Y bueno, en ese inciso lo que nos decían era encontrar el máximo salario de los primeros 6 deciles, ¿no? Entonces, bueno, ese es el valor máximo. Y igual, otra vez las interpretaciones, ¿no? El 60% del personal tiene como salario máximo 1075. O el 40% tiene como salario mínimo 1075. Ya. ¿Hay algún inciso más? Inciso D. ¿Cuál es el máximo salario del 45% de los empleados que menos ganan? Ya. Entonces, ya les he dicho, entonces, si habla de porcentajes, está hablando de percentiles. ¿Por qué tenemos que dividir en 100 nuestra línea? Bueno, si tuviéramos mi línea, aquí 100 veces, ¿no? O sea, tendríamos P99, 99 puntos para que se divida en 100 partes iguales. Bueno, eso ya no vamos a graficarlo, directo vamos a encontrarnos ya los datos o los valores. A ver, entonces tenemos que encontrar 45%, el D45. Ya de hecho tenemos que encontrar el D45, lo que significa que nuestro K va a ser igual a 45. Encontrar la posición de 45. Y bueno, de la fórmula sabemos que ese punto, digamos, 45, es igual a 45 por tamaño de mi muestra dividido entre 100. ¿29.25? Listo. Entonces, esos 29.25 voy y me ubico en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. 29.25. Aquí, ¿no? Nuevamente aquí cae. Entre 17 y 41. Entonces, mi P45 es igual a 9.25. Bueno, entonces nuevamente son estos datos. Qué bacana, qué feo. Ya. Bueno, no hay mucho que hacer porque como ya hemos encontrado aquí arriba, son estos mismos datos, ¿no? Puedo agarrar y lo copio. Límite inferior 800, frecuencia anterior 17, el otro 24 y amplitud 300. Y por último, cuando hago la fórmula,
Entonces mi P45, percentil, es igual a, ¿no? Lo mismo, armo, 800 más la posición, 29, 25, 25 menos la frecuencia anterior, 17, todo eso dividido entre 24 por 300. ¿Cuánto dará eso? ¿953? Sí, 953.12, podemos dejar. 953.2, redondeamos. Bueno, entonces, para las respuestas sería, bueno, el máximo salario del 45% de los empleados sería ese valor. El 5% de empleados que menos ganan tienen un valor máximo de salario 53.12. 3.12. El último inciso. Si voy a calcular más, que seguro que me va a llegar igual por aquí, por el 1, por 2, por el 3, si hago con 35. Ah, no, pero esto al revés. Dice, ¿cuál es el mínimo salario del 35% de empleados que más ganan? O sea, es al otro lado, ¿no? Aquí, cuando nos decían, miraremos más o menos una especie de línea. Bueno, en el inciso D nos decían el 45%, van a disculpar, eso mi línea chueca. Bueno, ¿cuál es el máximo salario del 45% de los empleados que menos ganan? Entonces, los que menos ganan están en este lado, ¿no es cierto? De aquí, desde el principio hasta aquí. Entonces, nos pedían el 45% de esos empleados. Por eso es que hemos encontrado el D45. Porque el D45 divide a todos los que están hacia abajo con todos los que están hacia el salario de arriba, digamos, ¿no? Ya. Entonces, eran los salarios que menos ganan. El 45%, los que menos ganan. ¿Cuál es el mínimo salario del 35% de los empleados que más ganan? Entonces, los empleados que más ganan están al otro lado, ¿no es cierto? Están a este lado. No lo agrandaré. Ya, están a este lado. Entonces, me pide el 35%. 35% de los que más ganan. ¿Eso qué significa? 35% de aquí hasta aquí. Son los que más ganan, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esto, convertirlo hacia el otro lado, con su equivalente. Entonces, tengo que encontrar el 65%. ¿No? Tengo que encontrar el 65%. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir el mínimo de los que,
El mínimo del 35% de los que más ganan que el máximo del 65% de los que menos ganan, ¿no? ¿Se entiende entonces equivalencia? Porque lo que voy a hacer es encontrar el P65. Si encuentro el P35, estaría encontrando aquí abajo. No es lo que se busca. Lo que se busca es el mínimo valor del 35% que más gana. O lo mismo sería que nos digan el máximo valor del 65% de los que menos ganan, ¿no? Porque nuestra escala va así, como utilizamos las frecuencias acumuladas, va de menor a mayor, de izquierda a derecha, ¿ya? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es ubicar mi D65. La misma historia que con los otros, ¿no? Lo malo es que imagino que creo que va a llegar en el mismo cuadrante. A ver, veremos qué puse. Entonces voy a tener los mismos datos. De 65, entonces mi K va a ser 65. Por lo tanto, mi cálculo va a ser igual a 65 por 65. 65 dividido entre 100. Eso es igual a 42,25. 42,25. Bueno, aquí ha venido este otro, ¿no? Vamos a cambiar este valor para que sea más interesante, para que calculemos en otro intervalo. Vamos a decir el 15%, ¿no? El 15%. Entonces, nuevamente, si me ubico en mi fila, si digo el 15% de los que menos ganan o de los que más ganan, $15 de los que más ganan, significa al otro lado el 85% de los que menos ganan, ¿no? El máximo del 85% de los que menos ganan. Tanto tendría que encontrar el de 85. A ver, yo creo que con ese vamos a entrar a otro. Otro intervalo. Sería 85 por 65%. ¿Cuánto de eso? 25.25. No, nada, siempre sigue aquí. Sí, ¿no? Ya de una vez le pondremos 5%. 5%, ya. Este otro entonces 95%. Significa que es el de 95. ¿Eso ya pasa o nada? Ah, ya. Entonces está bien ese dato. Ya. Entonces el de 95 va a ser. Contra la posición de 95, por lo tanto el K es 95. Esa posición 95. 95 por 65, ¿cuánto me dijo que le da? 65. Listo, entonces 61.75 se ha venido aquí. 5.5. Ya, entonces voy a trabajar ahora con los datos de este intervalo. Bueno, entonces las variables son las mismas para todos.
El límite inferior sería ¿cuánto era? Son 1400. Límite inferior 1400. Frecuencia acumulada anterior 60 y frecuencia actual 3. 1400. Frecuencia acumulada anterior 60 y aquí es 3. El límite superior era 1700. Inferior 1400 y eso me da igual 300. Listo, entonces el límite inferior 1400 más la posición 61.75 menos la frecuencia anterior 60 dividido entre 3, todo eso por 300. ¿Cuánto me da eso? Sí, 1575. Bueno, entonces el salario mínimo del 5% que más gana es de 1575, ¿no? O al revés sería el salario máximo que tiene el grupo del 95% de trabajadores que menos gana sería de 1575. Ya. Bueno, entonces una vez que se agarra, digamos, para cualquiera, el resto es lo mismo, ¿no? Solo es un poquito de análisis, digamos, ¿no? Porque la pregunta nos dice. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que les voy a pedir que realicen el ejercicio que tenemos en este mismo, el 3. Tiene menos datos, son 40 datos más. O sea, pueden hacerlo inclusive en una hoja. ¿Ya? Aquí. Bueno, dice, en un banco se tomó la muestra de 40 personas que realizan sus diferentes movimientos. Para el banco es de gran importancia atender a sus clientes lo más pronto posible, ¿ya? Inciso A, desean saber de las 40 personas qué tiempo se tardan en atender al 25%, 50% y 75%. Para este ejercicio pueden utilizar igual los cuartiles. Porque hemos dicho que el cuartil igual divide en 25%, ¿cierto? Entonces el Q1 es el 25%, el Q2 es 50% y el Q3 es 75%. El inciso B, ¿entre qué tiempo se tarda en atender al primer y última parte de 10? Ya, entonces ahí hay que ubicar, digamos, en la línea, ¿cuál es la primera parte de 10? ¿Cuál es la última parte de 10? O sea, estamos dividiendo en 10 partes, que son los deciles, ¿no es cierto? Ya, el inciso C, las cuatro partes de 10 del medio que tienen inferiores y superiores. Va. Ah, no. Las 4 partes de 10 del medio, ¿qué tiempos inferiores y superiores tienen? Ya, entonces hay que ubicar igual las 4 partes que están al medio de la división de 10 y encontrar los puntos, ¿no? Esos deciles igual lo está dividiendo en 10. Y el inciso D, ¿qué tiempo tardan en atender 26, 42, 77%? Eso con percentiles nomás van a poder encontrar. Ya, entonces, bueno, manos a la obra. Entonces ahí seguramente van a aparecer algunas dudas y bueno, me van consultando. Lo que sí, bueno, ahorita esto está en bruto. Entonces, para que hagamos más rápido, lo voy a ordenar. De menor a mayor. Ya está ordenado. Ah, y además les dice de cuánto tienen que hacer los intervalos, ¿no? Para realizar el cuadro de frecuencias, tomar intervalos de 5 minutos, dice.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, su valor mínimo es 7.7, ¿no es cierto? Podrían agarrar desde 7 y empezar a sumar 5 minutos de, porque esto está en minutos. Entonces, 7.7 son 7 minutos con 7 segundos, digamos, no sé. Entonces, tienen que tomar desde 7 más 5 hasta 12 el primer intervalo. Siguiente intervalo, de 12, sumar 5, ¿no? Siguiente intervalo, así. Hasta que lleguen al último o un valor superior de 49. Más o menos hasta 52. A ver, si entre 49 y 7 hay 42 dividido entre 5, 8 intervalos casi. Ocho intervalos, ¿no? 8 intervalos tendrían. ¿Tiene una? ¿Tiene hojita? Es que les voy a habilitar ahorita en la plataforma y hasta donde avancen, ahí me lo suben. ¿Ya? No importa si no avanzan mucho. O sea, la cosa es que quiero que trabajen, que piensen un poquito y bueno, si tienen alguna duda, me consultan. No es examen, ¿no? Sino que quiero que trabajen ahorita en aula y bueno, de ahí van a surgir las dudas. Estos datos los voy a enviar al WhatsApp. ¿Ya? Ahí más o menos van a poder ver. Ahí está. Entonces, pueden agarrar y extenderlo, ¿no? Y ya teniendo sus intervalos, después contar y ir poniendo en cada intervalo cuántos tienen. Ahí contando. Bueno, por ahorita no necesitamos, les enciendo la luz. Los que están haciendo de manera virtual, igual hagan, por favor. Después lo suben como fotos, si hacen a mano,
Si hacen en Excel, bueno, lo suben en Excel. Si hacen a mano, le sacan una fotito y lo suben, o varias fotitos y lo suben. Aquí voy a ponerlo. Son las preguntas. ¿Qué decía? El valor máximo. Está bien, no hay intervalos. Porque en realidad no le dice cuántos intervalos tiene que tener, sino simplemente que la diferencia entre el mínimo y el máximo de cada intervalo es 5, ¿no es cierto? 5 minutos. ¿Va? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Mariela Loaiza. Mariela Loaiza. ¿Ah, es usted? Ahí. Ah, pensé que quería preguntar.
Ya, ya. ¿Sí o no? Los datos de cita. La primera es, dice, desean saber de las 40 personas qué tiempo se tardan en entender el 25, el 50 y el 75%. Ese es el inciso A. Ya le dice, divide entre 4, tiene que encontrar los 3 puntos, pero tiene que resolver los 4. 25, 50 y 75%.
¿Qué tal está ya? Desean saber de las 40 personas, ¿qué tiempo se tardan en atender al 25, al 50 y al 75%? O sea, tienen que encontrar los cuartiles, el Q1, Q2 y el Q3.
Ya. Bueno, de todos modos, a ver, ¿cómo les ha ido? ¿Bien nomás? ¿Por ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿O no van a poder resolverlo? Bueno, la idea, seguramente han armado, ¿no es cierto?, el intervalo y ya. En cada intervalo hay que ir contando, ¿no? Encontrando la frecuencia absoluta, posteriormente la frecuencia acumulada. Si han empezado a hacer desde el número 7, por ejemplo, el intervalo, van a tener 9 intervalos. Primero 7 al 12. El siguiente del 12 al 17. Del 17 al 22, 22, 27, 27, 32, así, ¿no? Entonces tienen que contar y ir acomodando eso, las frecuencias. Una vez que encuentren las frecuencias, el inciso A lo que les pide es, dice el 25, 50 y 75%. Entonces en el inciso A prácticamente es que encuentren el Q1, el Q2 y el Q3, ¿no? Con el procedimiento que hemos hecho para cuando tenemos frecuencias. O sea, para datos, cuando tenemos intervalos, perdón, para datos agrupados. Luego, el inciso B dice, ¿entre qué tiempo se tarda en atender al primer y última parte de 10? Ahí tienen que hacer, digamos, bueno, si tenemos una línea, ¿dónde está mi línea de 10? Aquí está. Línea de 10. Y me dice, ¿entre qué tiempo se tardan en atender al primer y última parte de 10? La primera parte de 10 es esto, ¿no? La primera parte de 10 es esto. Entre el valor mínimo, que es 7.7, y bueno, aquí hay que encontrar el D1, ¿no? Esa es la primera, lo que nos dice la primera parte de 10. Y la última parte de 10 es este otro. Entonces, entre el D9 y el valor máximo, ¿no? Que es, ¿cuánto es el valor máximo? 49 punto algo, ¿no? El valor máximo. 49.7. Entonces tienen que encontrar D1 y D9 en este inciso. D1 y D9. En base a eso van a saber entre qué tiempos está la primera parte de 10 y la última parte de la división de 10. Luego, el inciso C, las 4 partes de 10 del medio, ¿qué tiempos inferiores y superiores tienen? Entonces, 4 partes del medio, dice, de 10. Nuevamente, estamos en los deciles. Entonces, ¿dónde está el medio? Va a estar en el decil 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el medio. Entonces, si lo que quiero son de los 4 deciles que están al medio, de ese medio tienen que ser 2 a la izquierda y 2 a la derecha, ¿no? Entonces, estos 4 esos 4 deciles son lo que está al medio, ¿no? Porque igual a la izquierda tiene 3 y a la derecha tiene 3. Entonces, esto está al medio. Entonces, ¿qué datos tienen que encontrar? No les pide todos los valores dentro de ese grupo, sino que simplemente les pide las cuatro partes de 10 del medio, ¿qué tiempos inferiores y superiores tienen? Ah, no, sí les pide de toditos. Entonces hay que encontrar de todas. Hay que encontrar, en este caso, el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Entonces aquí hay que encontrar el de 3, de 4, de 5, de 6, el de 7. Dentro de esos puntos están esos 4 deciles del medio. Y el último, el inciso D, ¿qué tiempo tardan en atender
al 26%, 42%, 77%. Entonces son los percentiles, ¿no? Percentil 26, percentil 42 y el percentil 77. ¿Ya? Bueno, entonces se los dejo para que resuelvan en el transcurso de la noche y pueden enviarlo a la plataforma. Ya está habilitado la partecita que dice ejercicio clase 1509-2021. ¿Ya? Entonces los realizan y sacan fotitos nomás a lo que están haciendo en papel. No necesitamos que hagan en Excel, ¿no? Y bueno, los que han hecho, digamos, si han empezado a hacer en Excel en su casa, entonces lo envían en Excel, ¿no? Pero no es necesario, igual se puede hacer en hoja nomás y encontrar los datos. Bueno, ¿ya? Allá los que están virtualmente, ¿está bien? Sí, licenciado, ¿podría repetir del inciso A, por favor? Creo que no estoy haciendo bien. El inciso A. El inciso A prácticamente pide los cuartiles. Los cuartiles pide. Porque dice 25, 50 y 75%. Entonces hay que encontrar el Q1, el Q2 y el Q3. Eso sería. ¿Alguna otra duda? Licenciado, ¿tenemos que seguir todo el procedimiento que utilizó entre ayer y hoy? Con las Claro. fórmulas y eso. Claro, si no, ¿cómo van a encontrar? Bueno, licenciado. Es similar a este ejercicio que he hecho, ¿no? Hoy día. Bueno, que hemos acabado hoy día. Ah, no, esto he hecho hoy día todito. Entonces, lo mismo. Ya debería quedarles más o menos, si empiezan con el 7, deberían tener 9 intervalos. 9 intervalos. Ahí las frecuencias acumuladas absolutas. Y después empezar a encontrar los puntos, ¿no? Ya, si no hay ninguna otra duda, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena jornada.